Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigos televidentes, muy buenas noches. A continuación, un resumen de las noticias más destacadas del día. La canciller Delcy Rodríguez calificó como injerencista la posición del presidente argentino Mauricio Macri en la cumbre del Mercosur, respondiendo así a su solicitud de liberar a los denominados presos políticos en Venezuela. En la Asamblea Nacional no se ha instalado el comité de enlace que permitiría coordinar el traspaso de mando en el Parlamento para el próximo 5 de enero. Así lo denunció la Mesa de la Unidad Democrática al hacerle frente a los señalamientos del actual presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello. Hoy, un grupo de exmagistrados impugnó ante el Comité de Postulaciones las candidaturas de los aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia, por considerar que no cumplen con los requisitos para ocupar tales cargos. En el Zulia, al menos 5 organismos de seguridad buscan a uno de los miembros fundadores del partido Un Nuevo Tiempo, Ciro Pelloso, acusado por el homicidio de su cuñado. La empresa Pepsi-Cola Venezuela obtuvo la libertad plena para sus trabajadores de la planta de Caucagua en el estado Miranda, detenidos el pasado viernes. La defensa de la empresa Pepsi-Cola aseguró que la orden de la Inspectoría del Trabajo es imposible de cumplir, debido a que las 4 líneas de producción en las que se pretende sean incorporados los trabajadores suspendidos están inactivas por falta de repuestos e insumos. Un adolescente de 15 años y 4 adultos se encuentran detenidos por el secuestro, asesinato y posterior desmembramiento de un profesor de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Se pudo conocer que el padre de la víctima fue obligado a meter los restos de su hijo en una bolsa negra, bajo amenaza de los delincuentes. Un grupo de detenidos en la sede del CICPC de Quinta Crespo, aquí en Caracas, mantuvo a un funcionario policial como rehén. Exigían ser trasladados a un centro penitenciario. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota, indicó que desde agosto hasta el mes de diciembre se han registrado 42 ataques al sistema eléctrico. Confirmó que hasta el día de hoy sigue el incendio en un transformador de la subestación eléctrica San Jerónimo, en el estado Guárico. El Ministerio Público logró privativa de libertad para Jocelyn Omaira Sequera, de 29 años, por su presunta vinculación con el secuestro de la hija del comisario Luis Ramón Silva Torcat, jefe de Interpol Venezuela, ocurrido en la madrugada del pasado 8 de noviembre, a la salida de un local nocturno situado en Las Mercedes. La avioneta encontrada en estado de abandono en la localidad de La Paragua, al sur del estado Bolívar, habría procedido de Brasil con destino a Colombia. Presuntamente era utilizada para actividades ilícitas. El Papa Francisco pidió hoy perdón por los escándalos que han sacudido al Vaticano en las últimas semanas y citó las virtudes que deben tener los miembros de la curia romana. Entre ellas, ser honestos, no traicionar la confianza y evitar los escándalos que amenacen la credibilidad de la Iglesia. Los 2 hombres más poderosos del fútbol, Joseph Blatter, presidente de la FIFA, y Michel Platini, presidente de la UEFA, fueron suspendidos por 8 años de cualquier actividad relacionada con el balompié. Así lo determinó el Comité de Ética de la Federación, al considerarlos culpables de conflictos de intereses y de gestión desleal. Venezuela, buenas noches. En estas últimas 2 semanas de la emisión estelar de Lo Actual, estaremos premiando lo mejor del 2015 en cuanto a moda, música, teatro y cine. No se lo pierdan. Detalles de estas y otras informaciones en la emisión estelar de El Noticiero. Amigos, sigan en sintonía de Televen. Esto ya no es un problema de ideologías, es un problema de tener o no tener voluntad para encarar la crisis. Fede Cámaras avisora un panorama económico muy difícil para el año 2016. De injerencista fue calificada la posición del presidente argentino Mauricio Macri en la cumbre del Mercosur. El Papa Francisco pide perdón por los escándalos que han sacudido al Vaticano.
Amigos televidentes, tengan muy buenas noches. Nos acompaña Sol Caraballo, nuestra intérprete de señas, con las informaciones más destacadas del día. Durante la 49ª cumbre del Mercosur en Paraguay, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, solicitó la pronta liberación de los denominados presos políticos en Venezuela. Insistió en que la democracia es un pacto de convivencias, señalamientos que la canciller venezolana Delcy Rodríguez calificó de injerencistas. Tengo que responderle, presidente Macri, porque usted se refirió a Venezuela. Y yo no estoy hablando como un canciller, yo estoy hablando en nombre del pueblo de Venezuela y en nombre del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Usted está haciendo injerencismo sobre los asuntos de Venezuela. Usted está defendiendo a esta persona, nosotros lo sabemos, porque además lo ha hecho expresamente. Usted está defendiendo este tipo de manifestación. En Venezuela existen poderes públicos independientes que deben ser respetados por la comunidad internacional, si es que realmente respetamos los principios que fundamentan el derecho internacional público. El mandatario de Argentina aprovechó la oportunidad para calificar como un gran paso el reconocimiento de los resultados de las pasadas elecciones parlamentarias por el gobierno venezolano. Quisiera pedirles a los estados parte, y en especial al gobierno venezolano, que trabajemos incansablemente para consolidar una verdadera cultura democrática en nuestra región. Una democracia que incluya a todos. Es en ese sentido que quiero pedir expresamente, aquí delante de todos los queridos presidentes de los estados parte y asociados del Mercosur, por la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela. Porque en los estados parte del Mercosur no puede haber lugar para la persecución política por razones ideológicas, ni la privación ilegítima de la libertad por pensar distinto. El presidente Tabaré Vázquez llamó a trabajar en la agenda interna y externa del Mercosur debido a que tienen insuficiencias y retrasos. Destacó que solo el 15% de las resoluciones adoptadas refieren a otros sistemas de integración. Parecería que en materia de relacionamiento externo aún no hemos llegado, como Mercosur, al siglo XXI. Muchas otras cosas están pasando en el mundo que nos afectan y que no esperan por nosotros. Para no ser víctimas del futuro hay que ser protagonistas del presente. Por eso estamos dispuestos y listos para intercambiar a la brevedad las listas de ofertas con la Unión Europea e iniciar las negociaciones correspondientes. El presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció una guerra imperial de precios en la materia prima que afecta a la estabilidad del petróleo en la región, mientras que la mandataria chilena Michelle Bachelet planteó la consolidación de la integración para la productividad de los Estados miembros del Mercosur. Su homóloga Dilma Rousseff pidió impulsar un acuerdo con la Unión Europea. El presidente de Fede Cámaras, Francisco Martínez, manifestó que para el año 2016 se avisora un panorama económico muy difícil para el país. Aseguró que la única forma de superarlo será por medio del trabajo en conjunto del sector público y del privado. A través del mensaje de fin de año del gremio empresarial, Martínez aseveró que ni la sociedad ni la economía podrán progresar si se mantiene el señalamiento de enemigo al sector privado. Esto ya no es un problema de ideologías, es un problema de tener o no tener voluntad para encarar la crisis. Estamos convencidos que de forma urgente deben tomarse medidas necesarias que recomiendan los especialistas de las diferentes tendencias para evitar que el país continúe precipitándose hacia una profunda crisis jamás vista. Los venezolanos queremos un cambio en la dirección de las políticas económicas. Enfatizó que aún hay tiempo para reparar las decisiones tomadas en el pasado y señaló que Fede Cámaras, empresarios y trabajadores seguirán unidos para defender el desarrollo de la economía venezolana. Los empresarios ratificamos nuestro compromiso en Libertad por Venezuela. Estamos comprometidos a actuar de acuerdo a la ética empresarial, cumplir las normas establecidas en el país y seguir invirtiendo y produciendo lo máximo que sea posible. Todo bajo un esquema de confianza mutua. Aún estamos a tiempo de rectificar. El país está pidiendo a gritos un acto de humildad. El gremio empresarial incluye una propuesta enmarcada en el diálogo con el gobierno nacional. Destacan que los 5 grandes temas que el primer mandatario debe verificar son
el régimen cambiario, el sistema de fijación de precios, intervenciones y expropiaciones a empresas, la inseguridad jurídica e incentivar la producción nacional para lograr una posible recuperación económica dentro de los próximos 10 a 12 meses. Los trabajadores de Pepsi-Cola de la planta de Caucagua, detenidos arbitrariamente, fueron liberados, según un comunicado de Empresas Polar, donde asegura que la orden de la Inspectoría del Trabajo era imposible de cumplir, debido a que las 4 líneas de producción en las que se pretendía incorporar a los trabajadores suspendidos se encuentran inactivas por falta de repuestos e insumos. En el comunicado se refleja que la representante legal de Empresas Polar, Mariluz Santana Gracia, rechazó contundentemente la detención de 3 trabajadores de Pepsi-Cola planta Caucagua. Afirmó que era una orden imposible de cumplir. Agregó que fue claro abuso de autoridad y una actuación absolutamente desproporcionada y arbitraria. En el texto también resaltan que la Inspectoría del Trabajo de Guatire pretendió obligar a los representantes de Pepsi-Cola Venezuela al ingreso forzoso de un grupo de trabajadores a unas líneas de producción que se encuentran paralizadas. Estos trabajadores están legalmente suspendidos por causa de fuerza mayor generada por la falta de repuestos e insumos, porque el gobierno nacional no liquida oportunamente las divisas a los proveedores internacionales, aseguró. Por lo que Pepsi-Cola Venezuela expuso los argumentos en la audiencia de presentación y logró la liberación sin restricciones para los trabajadores. Empresas Polar ha advertido en reiteradas ocasiones sobre la situación de repuestos mediante más de 100 cartas entregadas a las autoridades competentes. Por último, Pepsi-Cola hace un llamado al Ejecutivo Nacional para que se aboque a solucionar los problemas de liquidación de divisas pendientes a los proveedores internacionales como única manera de contar con los insumos y repuestos que permitan la reactivación de la producción y la reincorporación de los trabajadores. El presidente Nicolás Maduro se reunió con los diputados electos del Gran Polo Patriótico. Destacó que la revolución bolivariana está entrando en un nuevo proceso político. Este tiene que ser el bloque parlamentario de las catacumbas del pueblo, porque estamos entrando en una nueva dinámica de la revolución bolivariana. Se han acelerado los tiempos históricos y el bloque parlamentario tiene que estar a la velocidad, a la altura y en la intensidad de los tiempos que estamos viviendo y de los que vienen en enero. En enero. Ahí lo que viene en enero, en febrero, en marzo es bueno, porque va a ser lucha, lucha y más lucha. El primer mandatario nacional aseguró que la oposición venezolana apuntará a una agenda contrarrevolucionaria cuando inicie sus actividades la nueva Asamblea Nacional el próximo 5 de enero. En la Asamblea Nacional no se ha instalado el comité de enlace que permitiría coordinar el traspaso de mando dentro del Parlamento el próximo 5 de enero. Así lo denunció la Mesa de la Unidad Democrática al hacerle frente a los señalamientos hechos por el actual presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello. No, mira, no se trata de papelitos. La Mesa de la Unidad Democrática envió como corresponde una carta formal a la presidencia de la Asamblea Nacional para establecer los términos de la entrega de ese poder. Es lo normal, es lo lógico, una comisión de enlace, un mecanismo civilizado. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que el 5 de enero va a ser la extensión del pasado 6 de diciembre. Es decir, el mismo clima de paz que hubo el 6 de diciembre, lo va a haber el 5 de enero, por una razón fundamental. Los 3 actores fundamentales que determinaron la paz del 6 de diciembre van a actuar en los mismos términos. Esos 3 actores fueron el civismo del pueblo venezolano, el compromiso constitucional de la Fuerza Armada Nacional y la vigilancia cercana de la comunidad internacional. Sobre las impugnaciones, Torrealba aseguró que no existe ninguna solicitud ante el Tribunal Supremo de Justicia. En cuanto a las denuncias sobre la supuesta compra de votos en el estado Amazonas, el gobernador de esa entidad, Liborio Guarulla, rechazó nuevamente los señalamientos, asegurando que se trata de un caso montado, por lo que hizo un llamado a las autoridades. Le pido de manera pública al defensor del pueblo, a Tarek William, y a la fiscal general de la República que cese la persecución contra esta ciudadana Victoria Franchi en razón al maltrato moral, en razón a la tortura que se le viene haciendo desde el punto de vista psicológico. Desde la Mesa de la Unidad se rechazó la convocatoria a sesión extraordinaria que hiciera la Asamblea Nacional para este martes para tratar de escoger a más de una docena de magistrados al Tribunal Supremo de Justicia. Mardoley Prin, Televen.
Hoy, un grupo de exmagistrados impugnó ante el Comité de Postulaciones las candidaturas de los aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia, por considerar que no cumplen con los requisitos para ocupar tales cargos. Hemos procedido a solicitar la inhibición de todo y cada uno de los integrantes del Comité de Postulaciones en razón de haber incurrido en flagrante situación de opacidad y de clara violación de la ley cuando han dado curso a una serie de postulaciones que manifiestamente son irregulares, ilegales. El jurista se refirió al caso específico del diputado a la Asamblea Nacional por el PSUV, Elvis Amoroso. Hoy hemos procedido a consignar pruebas que demuestran que en uno de los casos, concretamente el de Elvis Amoroso, hay fraude evidente cuando este señor apenas tiene 5 años de graduado, según demuestran los papeles de la universidad que egresó, y en donde además él era miembro y presidente de la Junta, estaba a cargo de la Comisión Calificadora de los Magistrados. Es decir, era juez y parte, y su hijo es ahora secretario de esa comisión. Marcos Colombo, Televen. Más tarde, el diputado y miembro del Comité Judicial de la Asamblea Nacional, Alfonso Merquina, consignó un documento ante la Defensoría del Pueblo con la finalidad de que rechace la designación de magistrados que pretende hacer la Asamblea Nacional esta semana por no cumplir con los pasos correspondientes. Es un proceso viciado en el cual no se han cumplido los lapsos, en el cual incluso de manera fraudulenta han aparecido nombres de ciudadanos que no habían consignado los documentos a tiempo e incluso violando normas de la ética, normas como la ley de procedimiento administrativo. Los miembros del comité han venido convalidando de manera fraudulenta, sin que se reúna este comité, todas estas irregularidades que estamos denunciando. Así que hoy hemos pedido también la inhibición y la recusación de todos los miembros del comité. Agregó que a su juicio pretenden pasar por alto la Constitución para imponer a un grupo de militantes políticos en el Tribunal Supremo de Justicia. El diputado Merquina resaltó que se está violentando el artículo 71 del Tribunal Supremo de Justicia, donde se garantiza la participación ciudadana para impugnar a los postulados. En este sentido, denunció que las listas publicadas pretenden ser aprobadas en las sesiones parlamentarias del martes y miércoles de esta semana sin haber finalizado el proceso de impugnación. Teresa Medina Ambrosino, Televen. El diputado electo por el Estado Vargas, José Manuel Olivares, denunció irregularidades con empresas importadoras de medicamentos para pacientes con cáncer. Esta empresa tiene un capital de 3.000 euros y un solo empleado. Lo que quiere decir que la empresa que evalúa la producción de fármacos oncológicos para Venezuela, la empresa, como dice esta caja, lo vuelvo a leer, elaborado bajo la supervisión de Gisa Spale, es una empresa con un capital de 3.000 euros, con un solo empleado, cuya razón social original era comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceite, grasa y comestibles. Otra empresa de maletín. Aseguró que la empresa está en funciones desde el año 2010 y en el año 2014 su razón social fue modificada a importación de productos para el sector salud. Destacó que la misma empresa evalúa los medicamentos de manera ilegal, pues no cuenta con registro sanitario. Además, criticó la presentación de los medicamentos. Asegura que no son envasados de la forma correcta. Y miren cómo vienen estas pastillas en una bolsa para medicamentos oncológicos. No hay que ser médico para saber que ni siquiera las aspirinas vienen en una bolsita Ziploc dentro de un envase. En cualquier parte del mundo, cumpliendo con la normativa internacional, todos los medicamentos son envasados por unas maquinarias estériles al vacío, donde no hay ningún tipo de intervención humana. El diputado electo también rechazó la denuncia que, según el ministro Henry Ventura, realizará un medio de comunicación privado del país. Aseguró que la nueva Asamblea Nacional tendrá como prioridad pedirle explicaciones al tren ministerial del gobierno del presidente Maduro. Harley Monseguilemán, Televen. 3 venezolanos murieron y 4 resultaron levemente heridos tras hundirse una pequeña embarcación en aguas cercanas a Aruba. El portavoz de la Guardia Costera del Caribe, Rodrigo Gouverneur,
informó que la tripulación partió el jueves pasado desde Bonaire al este de Curazao rumbo a Aruba y que los afectados presentaban heridas menores y sufrían de deshidratación al ser rescatados 2 días después. El funcionario aseguró que una ola golpeó el bote y provocó el hundimiento. El paciente Raúl Sistiaga, recluido en terapia intensiva en la Clínica Santiago de León, en Caracas, requiere con carácter de urgencia una bolsa y base para ileostomía, tamaño 28, 30 o 35 milímetros, que sean de la misma marca. Quienes puedan colaborar deben comunicarse a los números 0414-178-6061 o 0424-245-7186. Gracias de antemano. Hayan desmembrado el cuerpo de un profesor de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. En breve, los detalles. Al menos 5 organismos de seguridad distintos buscan a uno de los miembros fundadores del partido Un Nuevo Tiempo, Ciro Belloso, quien es acusado por el homicidio de su cuñado. El homicidio de Luis Felipe Zulbarán ocurrió afuera de su residencia. Cámaras de seguridad grabaron el suceso. Las imágenes están en manos del CICPC. Ciro Belloso, exsecretario de Infraestructura del Zulia y miembro fundador de Un Nuevo Tiempo, habría asesinado a su cuñado y amigo por más de 20 años usando un cuchillo. En este momento el Tribunal Octavo de Control libró boleta de encarcelamiento o orden de aprehensión contra él y nos ha presentado y lo estamos buscando. De hecho, también se está tramitando la difusión roja a través de Interpol para ver si está fuera del país, pues tratar de capturarlo y traerlo hasta el país. Ningún representante de Un Nuevo Tiempo ha dicho algo en relación a este hecho. Se desconoce si será expulsado o sancionado por la organización política. El CICPC busca activamente identificar a una segunda persona que sirvió como chofer que trasladó a Ciro Belloso desde el lugar de los hechos hacia un sitio desconocido. Desde el estado Zulia, Lelín Daniel Televen. El cadáver desmembrado de un profesor de la UNES fue encontrado anoche en la maleta de un vehículo accidentado en la autopista Francisco Fajardo. La víctima, quien fue identificada como Eduardo Javier Graterol, de 35 años, fue secuestrado el pasado 19 de diciembre junto a su padre Pedro José Graterol, de 59 años, y un amigo llamado Wilmer Antonio Urbina en la urbanización El Castillejo de Guatire, por unos sujetos que se trasladaban en una camioneta Toyota 4Runner. Posteriormente fueron trasladados a la Cota 905. Allí el papá del profesor presenció cuando desmembraron a su hijo por portar el carnet de la UNES y fue obligado a meter los restos en una bolsa. Los delincuentes resaltaron que ese acto era un mensaje para la Policía Nacional Bolivariana. Cerca de las 11 de la noche del domingo, los delincuentes con los secuestrados salieron del lugar y se quedaron accidentados en la autopista Francisco Fajardo sentido oeste a la altura de Ciudad Banesco. Los antisociales huyeron dejando a los secuestrados. Inmediatamente colocaron la denuncia ante el cuerpo policial, quienes iniciaron un operativo logrando la captura de 5 sujetos, entre ellos un adolescente de 15 años. Fueron puestos a la orden del Ministerio Público y serán presentados en las próximas horas ante un tribunal de control del área metropolitana de Caracas. Teresa Medina Ambrosino, Televen. Varias personas detenidas en la sede del CICPC de Quinta Crespo, aquí en Caracas, mantuvieron a un funcionario policial como rehén. Exigían ser trasladados a un centro penitenciario. Cerca de las 3 de la mañana se registró una situación irregular por parte de los detenidos que se encuentran en la División de Hurto y Robo de Vehículos del CICPC, los cuales presuntamente secuestraron a 4 funcionarios luego de que lograran violentar la sala de resguardo de evidencias físicas y la sala técnica. En el hecho, los policías resultaron heridos, siendo el detective Ray Duque el más afectado de ellos por arma de fuego. Los efectivos fueron trasladados al hospital militar. Sin embargo, los familiares de los reos desmintieron tal situación, asegurando que sus parientes se encontraban enfermos con sarna, infecciones de orina, fiebre y otras convalecencias, por lo que exigían su traslado a un centro penitenciario, al tiempo que mantenían al funcionario Alexander Rodríguez como rehén. Yo pude entrar y dialogar con ellos, hablé con los detenidos, vi el funcionario que tienen ellos allí, lo cual no está golpeado, no está herido como están diciendo. Los muchachos están en perfectas condiciones, lo único que piden ellos es su traslado
traslado a un penal abierto por la asignación donde están y están enfermos, casi todos están enfermos y las condiciones que ellos tienen allí es que su comida, sus medicamentos que nosotros como familia le traemos a ellos, no les hacen llegar esos medicamentos y lo único que estamos pidiendo para ellos es su traslado a un penal abierto donde ellos puedan estar en un poco mejor condición. Se pudo conocer que las personas que se encuentran privadas de libertad exigen ser trasladados específicamente a la cárcel de Tocorón. Marcos Colombo, Televen. Un voraz incendio consumió parte del Museo de la Lengua Portuguesa en Sao Paulo. En breve, las notas internacionales. El Papa Francisco pidió hoy perdón por los escándalos que han sacudido al Vaticano en las últimas semanas y citó las virtudes que deben tener los miembros de la curia romana, entre ellas ser honestos, no traicionar la confianza y evitar los escándalos que amenacen la credibilidad de la Iglesia. El sumo pontífice afirmó que se debe rezar por las personas involucradas en situaciones irregulares, para que de esta manera quien se ha equivocado se arrepienta y así recupere el camino correcto. El Comité de Ética de la FIFA sancionó al presidente de la Federación, Joseph Blatter, y al presidente de la UEFA, Michel Platini, que deberán cumplir 8 años separados de cualquier actividad relacionada con el balompié, al ser considerados culpables de conflicto de intereses y de gestión desleal. Pese a la decisión del comité, Blatter indicó que sigue siendo el presidente de la FIFA, asegurando que una separación definitiva de sus funciones es una atribución que solo tiene el Congreso, mientras que Platini calificó de verdadero fraude el proceso del que ha sido objeto. Guatemala estaría dispuesta a recibir a parte de los migrantes cubanos varados en Costa Rica, pero de forma gradual. Así lo informó el vicepresidente guatemalteco Juan Fuentes. En Sao Paulo, Brasil, un gran incendio consumió parte del tercer piso del Museo de la Lengua Portuguesa en la histórica Plaza de la Luz. Posteriormente, las llamas alcanzaron estaciones del metro subterráneo y del servicio de trenes metropolitanos. Ahora veamos qué nos trae lo actual. Buenas noches, Venezuela. En la próxima parte estaré conversando con Carlos Caridad, director de la película Tres Bellezas. Ya venimos. Buenas noches para toda Venezuela. Hoy comenzamos una gran semana porque estaremos hablando de lo mejor del 2015 en cuanto a moda, música, teatro y cine. Es por ello que nosotros nos tomamos el atrevimiento y la libertad de elegir a los mejores para nosotros en todas estas categorías. Comenzamos con el cine y con la gran pantalla y la mejor película del año del 2015 va a Tres Bellezas, este galardón. Por eso el día de hoy nos acompaña Carlos Caridad, director de esta gran película. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muy bien, qué gran honor que tengan este premio. Sí, bueno, fuiste la mente maestra, ¿no?, de Tres Bellezas, sí. Tu primer largometraje de ficción, y digamos que tu sueño, ¿cómo te sentiste al ver tu sueño plasmado en la pantalla grande? Mira, yo creo que ahí no hay palabras para describir eso. Es muy difícil acercar la idea que tienes en la mente, que es una cosa inmaterial, que no sabes cómo llevarla efectivamente y cómo va a quedar, y luego verla plasmada en la pantalla. Y que eso sea tan cercano es realmente satisfactorio. Es una de las experiencias que yo recomiendo vivir a todo ser humano, creo. En esta película podemos ver cómo la mujer venezolana está tan presionada en su aspecto físico, ¿no?, por los miles de concursos de belleza que encontramos hoy en día. Pero realmente, ¿cuál fue la meta a la que querían llegar con esta película? A mí, desde un principio se me tenía la idea de que la película de alguna manera despertara una discusión sobre ese tema. Más allá de llevar un mensaje concreto, yo lo que quería que la gente saliera de la película y llegara al lobby del cine y la discutiera, dijera si estaban a favor o en contra de la película. Por eso yo me cuido mucho de juzgar a la mujer venezolana en esta película. En realidad la veo más bien como una víctima de un sistema. Ok, ¿consideras que esta tragicomedia de humor negro intentó desnudar el típico estereotipo de la mujer venezolana? Sí. Sí, en eso sí fuimos bastante directos. Tratar de que se viera que la mujer venezolana no era un solo tipo de belleza, que la belleza es natural, la belleza no tiene ningún parámetro, no se puede medir. Y eso fue básicamente lo que buscamos en la película. Además utilizaste efectos especiales, ¿no?, que determinaron el resultado tan exitoso de esta película. Sí, fueron 17
7 meses de efectos especiales. 17 minutos que nos tomaron 7 meses de trabajo para realizar esos efectos especiales. Efectos especiales que además se unieron a un gran trabajo. ¿Cuántas personas trabajaron en esta película? Mira, es cercano más o menos un total de 100 personas. Entre postproducción, entre la preproducción, la producción y la postproducción fueron más o menos 100 personas que entraban y salían, ¿no? Fue una producción bastante grande. De hecho, tuvimos un montón de extras llenando un teatro, aunque también los multiplicamos por efectos especiales, ¿no? ¿Qué anécdota tienes para contarnos de la grabación de esta película? Mira, hay muchas, porque es una película que a todo el mundo tenía que ver con el tema. Entonces cada quien veía y discutía el guión ya prácticamente desde el comienzo. Desde los técnicos hasta los actores ya tenían una posición centrada sobre la película. Y creo que la mayor anécdota era esa, la gente que buscaba la manera de discutir desde el principio de la película, prácticamente cuando ya estaba en el guión. Así es. Bueno, nosotros te damos las gracias por haber acompañado a todo el público en casa y a mí, por supuesto, en la emisión estelar. Y te queremos hacer entrega del galardón que preparamos para todos los artistas que van a estar con nosotros compartiendo para poder despedir el año de buena manera. Entonces, muchísimas gracias a ti. Yo me despido, amigos. Será hasta mañana con más de arte y espectáculo. Buenas noches. Muy buenas noches, Venezuela. Llegamos hacia el final de esta emisión de El Noticiero. Amigos, sigan en sintonía de Televen.